Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo, con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Pues ya estamos aquí otra vez. Hola a todo el mundo, grandes fotógrafas, grandes fotógrafos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, hola Carlos, compañero, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues nada, bien, aquí no sé qué le pasa al tiempo. Hace calor. Unos días hace frío, otros días calor. Esta mañana hacía frío, ahora por la tarde hace calor. Voy con el anorak, el bermudas, la chancla, la bufanda en el bolsillo por si acaso. Bueno, no sé cómo vestirme. Bueno, como veis, tenemos hoy una invitada, para mí una invitada muy especial porque aparte de ser una muy buena fotógrafa, es una gran amiga mía, que la quiero un montón y que estoy encantado que haya venido aquí a acompañarnos y a contarnos un poco de su vida fotográfica, que me gusta mucho y hemos compartido muy buenos momentos. Ella es Adelina, así que le saludar a toda la gente que tenemos aquí. Pues muy buenas noches a toda la gente que está aquí viéndonos, encantada de estar aquí y sí, hemos compartido muchos y muy buenos momentos. Menos de los que quisiera, porque estamos un poquito retirados. Yo estoy encantado de que esté aquí y creo que Carlos también. Se le nota en la cara. A ver cómo se porta, ¿sabes? A ver qué tal va el programa con ella. Ya te diré. ¿Qué tal? Bueno, yo Escucha, creo que me dejéis. Bueno, nos puede insultar en 5 idiomas sin que nos enteremos, Carlos. Así que... Pero bueno, no se conocen demasiados insultos hoy. No, que va. Si tiene una cara de buena que no puede con ella, o sea, Oye, sí, que va a insultar. Soy muy buena, ya verás. Me voy a portar bien, Carlos, ya verás. Seguro. Bueno, aquí te puedes portar mal sin problema, que no te cortes, ya lo sabes. Recordaros que esto se emite en directo los jueves a las 8 de la tarde en Twitch. Es decir, si queréis vernos, acompañarnos e intervenir en el programa, pues nos vemos los jueves a las 8 de la tarde. Y después los martes se emite a partir de las 7 en las diferentes plataformas de podcast. Solamente nos podéis escuchando, pero también es bastante curioso. De hecho, justo antes de entrar en el directo hemos hablado con Adelina de que a ella le gusta más el podcast, ¿no? Y hemos dicho que en muchas ocasiones el vídeo interrumpe porque te tienes que parar, sentarte a verlo y tal, y el podcast, el audio, acompaña. Es decir, puedes estar haciendo otras cosas mientras nos escuchas. Como siempre, el programa va de variedades fotográficas, básicamente. Primero empezaremos comentando algunas noticias fotográficas, después la parte del curso hablaremos de algunos de los modos de disparo de la cámara, reflexionaremos sobre una frase dicha por algún gran fotógrafo o fotógrafa de la historia de la fotografía y después daremos paso a la sección correspondiente a Adelina, que nos va a hablar de su trabajo y de su obra y de las cositas que hace que son la mar de interesantes. Ya lo veréis. ¿Vamos al lío? ¿Qué? Venga, vamos a ello. Las noticias fotográficas. La primera noticia, que la nueva Leica M11P, la P es de profesional, me acabo de enterar leyendo el artículo, se convierte en la primera cámara con credenciales de contenido para certificar la autenticidad de las fotografías. Esto lo leí en Fotolari. Bueno, tiene metadatos, como todas las cámaras, así en el RAW y tal, pero además la propia cámara en sí certifica las fotografías que se han hecho con esa cámara y la autenticidad y propiedad de esa fotografía. De una manera más encriptada, al menos más difícil, supongo, que de piratear y de modificar que los metadatos habituales en las cámaras de fotos. Es curioso, lo que pasa es que, claro, es Leica. ¿Cuánta gente de aquí tiene Leica? Supongo que las marcas lo implementarán también de un momento a otro. No, yo lo veo buena idea. Sí, suele pasar, ¿no? Que una cámara pone algo así más o menos novedoso y las demás marcas lo van copiando. Está concretamente un precio de 9.000 euros solamente el cuerpo, ¿vale? Por si tenéis calderilla y suelta para adquirir... A mí me gustaría tener una Leica, solamente la como... P por lo de profesional. Sí. ¿Y por qué tiene la A de automático? Porque es el automático profesional. El automático profesional. El automático de aficionado y el automático profesional. Y este es automático profesional, pues con una cámara profesional, ya lo sabes. Como que preguntan, me hace qué tontería. Yo qué sé. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Esta, bueno, me ha llamado la atención, que es que hace poco han salido los ganadores de la CEWE Photo Award 2023, que se supone que muestran la autenticidad de la vida cotidiana en diferentes partes del mundo y tal, y resulta que la fotografía que ha ganado, la principal categoría y tal, muestra a una anciana en una sala de juego, en un bar o algo así, rodeado todo de hombres y están jugando a algún juego de estos de cartas que jueguen por allí. Resulta que no es una fotografía improvisada, no es una fotografía cándida, sino que está dirigida, o sea, está todo escenificado. Así que hay gente que ha empezado a protestar por el tema del premio, pero claro, en ningún momento, en ninguna de las normas del concurso dice que no se puedan presentar fotografías escenificadas, sino pide que presente fotografías que representen la cotidianidad de diferentes puntos del mundo. Pero
si está especificada o no, no lo especifica. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Vosotros descalificaríais una foto así en un concurso en el que se espera que sean fotos cándidas, fotos improvisadas y fotos hechas en diferentes lugares del mundo sin actores y sin nada? Si no está puesto en las normas, no... O sea, la foto me gusta y ya está. Además está muy bien lograda, aunque sea dirigida. Si lo que te está mostrando es una cotidianidad de un lugar y está bien hecho, no importa. No le veo pegas, vamos. No se adherir. Lo importante yo creo que es lo que comentabais, si no está en la normativa del concurso, es decir, si no hay nada, si nadie ha dicho nada en las reglas del concurso, ¿por qué no? Yo también opino así, si las normas no te lo impiden. Ahora, si en tu concurso no quieres que se presenten fotos que estén escenificadas, pues especifícalo en las normas. Sí que especifican que no permiten retoque, fotomontaje, especifican que no valen fotografías con inteligencia artificial, precisamente, pero nada de escenificaciones y cosas así. O sea que sigue siendo buena la fotografía. Ahora, ¿os parece menos buena? A mí me gusta mucho la foto. Nada que objetar de la fotografía. Para hacer una fotografía en el momento adecuado ya es complicado de por sí. Pero escenificarla yo creo que requiere como mucho más trabajo, ¿no? Porque tienes que pensarla, tienes que ver cuántos actores necesitas o cuántas personas necesitas para hacer lo que tú quieres, cómo lo quieres, con qué luz, en qué momento. Pienso que tiene mucho más trabajo escenificarla que hacerla en el momento. Sí, la verdad que sí. Requieres de más gente y de más medios para hacerlo, pero menos auténtica. Los que se han quejado seguramente sean los que han perdido y ya está. Yo creo que eso va a pasar en todos los concursos, ya sea por una cosa o por otra, va a pasar, siempre. Pasamos a la siguiente noticia, que ya es la noticia de Autospam, Autobombo, como queráis llamarlo, que hoy he publicado en el blog. No sé si Adelina sabe que tengo un blog que se llama fotolarios.es. Bueno, pues he publicado un artículo en el que hablo de los simuladores de cámaras de fotos. El otro día cayó el diluvio universal aquí en Ceuta, y bueno, y en otras partes de España. Mientras me senté para escribir un artículo, pensé en que no era el mejor momento para salir a hacer fotografía. Y digo, bueno, ya, pues yo antes, cuando empecé a aprender fotografía digital por segunda vez, utilicé unos simuladores de cámara de fotos. Era prácticamente una aplicación web en la que entras y tienes todos los controles que podrías tener con una cámara de foto y puedes hacer la foto de una escena y, bueno, ir viendo los resultados de la utilización de los diferentes parámetros de la cámara. No tienes que salir a la calle, no tienes que montar ningún escenario, no tienes ni que tener cámara de fotos para practicar o aprender fotografía. Y he encontrado algunos más, entre ellos unos que son el DOP Simulator, que es para el tema de la profundidad de campo, para simular el efecto de la focal, el sensor, la distancia y todo eso en la profundidad de campo de una fotografía. Otro que es el Virtual Lighting Studio, que es para iluminación, para hacerte tus esquemas de iluminación y tal. Y un videojuego que está en desarrollo, que es sobre fotografía. Es decir, eres un fotógrafo de naturaleza y vas por la naturaleza haciendo fotos. No sé exactamente en qué consistirá. Hay que probarlo. Sí, ¿verdad? Está en Steam, así que lo he puesto en mi lista de deseos para ver si cuando lo saquen, pues lo puedo probar, porque tengo curiosidad, a ver cómo un videojuego solo de cámaras de fotos. Este juego supongo que será tranquilito, según parece de ir paseando por el bosque, buscando bichos. Probaremos. Pasamos a la siguiente sección del programa, ¿no? Pasamos de las noticias fotográficas a el curso. Bien, los modos de manejo. Casi todas las cámaras, creo, o por no decir todas, es que ya no nos atrevemos nunca a decir todas las cámaras, ¿sabes? Porque nos ha pasado alguna vez que nos hemos llevado una sorpresa, ¿verdad, David? Sí, que hay habido cosas que no las tienen todas las cámaras, que son muy comunes, pero hay cámaras que no las tienen, entonces ya no nos pillamos los dedos y decimos que casi todas las cámaras lo tienen. Que yo sepa, casi todas las cámaras tienen, para cambiar los diferentes modos de manejo, un dial que va girando y va seleccionando los diferentes modos de manejo. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones y herramientas a las que puede acceder el que use la cámara. Yo, en mi caso, la mayoría de los modos me sobran. Si tuviese solamente el manual y los dos modos semiautomáticos, iba más que sobrado. Además, ni siquiera vídeo, ¿sabes? Porque yo nunca grabo vídeo y algunas sí lo tienen en este mismo dial. Bueno, creo que todas tienen el modo automático. Básicamente es que la cámara decide por ti todos los parámetros de tiempo de exposición, apertura de diafragma e ISO. Es decir, tú te centras en encuadrar y disparar, básicamente. Además, algunas ni siquiera te dejan cambiar los puntos de enfoque en el modo automático. Es decir, que es quizás el más limitado, pero más fácil de manejar. Al ser tan limitado, hay cosas que te gustaría hacer con la cámara que no puedes hacer a través del modo automático en ciertos momentos. En próximos programas hablaremos un poco más en profundidad de cada uno de los modos. Hoy solamente los vamos a describir y pasamos a la siguiente sección. Después está el modo P, que es una especie de modo automático en el que puedes modificar los parámetros. Es decir, la cámara en un principio lo calcula todo por ti, pero tú puedes decirle, bueno, pues el diafragma quiero que lo abras más o lo abras menos, o el tiempo de exposición. Tiene algunas funciones que puedes tú modificar. Después, el modo manual, la M, se supone que es el más difícil de todo, pero el que yo en todos los cursos de iniciación a la fotografía siempre digo que los que están aprendiendo fotografía deberían primero aprender a manejar la cámara en modo manual, para que entiendan cómo funcionan cada uno de los parámetros,
cometan muchos errores y sepan rectificarlos, y ya después, a medida que vayan aprendiendo más fotografía y cojan soltura, pues ya pasen a los modos semiautomáticos o automáticos. Después, dentro de los modos semiautomáticos precisamente, está el A o AV y el S o TV. En algunas cámaras lo llaman de una manera o de otra. Básicamente el A sería el de la prioridad a la apertura, que tú eliges la apertura de diafragma y la cámara te calcula el resto. Y después está el de prioridad al tiempo de exposición, que tú eliges el tiempo de exposición y la cámara te calcula el resto de cosas. Son los modos así que creo que casi todas las cámaras tienen. Después, otros tienen, como hemos dicho, el tema del vídeo, y después están esos modos extraños que yo nunca he terminado de descifrar. Primero porque nunca los he usado, y después porque cada vez que me meto a probar, a ver qué hacen, no termino de entender qué es lo que modifican de la fotografía. Se supone que está el modo retrato, que según tengo entendido, pues prioriza que haya más apertura de diafragma, los tonos o el equilibrio de blanco sea un poco más rojizo, y creo que poco más. Después el modo paisaje, que hace lo contrario, es decir, prioriza que la apertura de diafragma esté más cerrada, satura más los verdes y los azules, creo. Después el modo deportivo, que suele estar representado por una persona así corriendo, que lo que hace es que prioriza que el tiempo de exposición sea corto para congelar el movimiento. Después están los modos nocturnos, que creo que sería teorizar, pero supongo que intentarán que el tiempo de exposición sea corto, aumentando el ISO para conseguir ahí un equilibrio. Es que ya ahí me pierdo totalmente. O sea, son, en mi opinión, lo más inútil del mundo. Nunca los utilizo. Yo siempre digo que se olviden de esos modos y se muevan entre el manual, los semiautomáticos y los automáticos. ¿Vosotros cómo aprendisteis fotografía? ¿En manual o empezasteis en automático y después pasasteis a manual? ¿O cómo fue la cosa? ¿Os acordáis? Yo aprendí en manual. Desde que cogí mi primera reflex, me dijeron, el curso de fotografía al que fui, me dijeron, cógetela en manual. Y no he vuelto a cambiar desde entonces. Siempre en manual. De hecho, es que yo creo que le doy la vuelta a las ruletitas, o se la daba cuando iba a hacer alguna fotografía de larga exposición, que tenías que poner el modo B, el bull, y poco más. Yo me tiré al ruedo. Ahí, a lo chulo. Sin dar curso ni nada, venga. Y luego veía cosas raras y no, claro, al no dar curso y no saber qué estaba haciendo, no sabía qué problemas tenía, no sabía cómo solucionarlo. Poco a poco fui aprendiendo y ya. Y sigo con el manual. Me gusta el manual y es que me he habituado a ello, ni siquiera me acuerdo que tengo otros modos. ¿En ningún momento pasáis a modos semiautomáticos de prioridad? Es que no me acuerdo de ello, es lo que te digo, que sé que los tengo, que alguna vez me viene bien dar una prioridad, a lo mejor al diafragma o prioridad al disparo, pero no me acuerdo de ello. Lo hago yo directamente y ya está. Cuando te hace es muy cómodo, no es nada... es muy intuitivo. Sí, yo creo que llega un momento en el que se automatiza tanto que para ti ya no es un problema, ¿no? Yo, por ejemplo, este verano estaba con unos compañeros fotógrafos, estábamos fotografiando aves en vuelo y ellos sí que iban cambiando el modo de disparo, ¿no? Dependiendo de dónde estábamos o dónde íbamos. Y yo lo tenía siempre en manual. Y para ellos, por ejemplo, que están acostumbrados a trabajar en diferentes modos, sí que era un problema trabajar en manual. Pero cuando lo tienes automatizado, ya es que ya ni lo piensas, pues ahí directamente lo haces, es más rápido. Sí, además que lo explicamos en algunos de los programas, que aunque sea en manual, tienes ajustados previamente a la toma varios parámetros y al final solamente cambias uno en momentos determinados. No estás todo el rato cambiando puntos de enfoque, el modo de enfoque, que si la apertura del diafragma, tiempo de exposición, o sea, no cambias todo cada vez que haces una foto, sino que más o menos los tienes controlados y mueves uno, dos o los que sean necesarios. Pero, si está en una misma zona, en una misma escena, o que haya cambios de luz muy fuertes como pasos de nubes por el sol o lo que sea, que tengas que estar atento para cambiar parámetros, si no pasa eso, es que una vez colocada la cámara no tienes que tocarla. Si no hay cambio de luz, a no ser que quieras sacar una foto diferente en un momento dado, que quieras sacar menos profundidad de campo, o quieras tener más movimiento, o darle pequeña larga exposición y tal, entonces sí. Eso, pero eso ya depende del resultado que quieras sacar. Pero si lo quieres una foto correcta, si lo tienes ya clavado en la luz, ya no tienes que moverlo, solamente tienes que disparar y ya está. Y enfocar y disparar. Bueno, yo suelo llevar la cámara puesto uno de los modos semiautomáticos, normalmente el de prioridad a la apertura. Y además, prioridad a la apertura con el ISO en automático, ¿sabes? Limito el mínimo y el máximo de ISO que quiero que ponga la cámara y por ahí me muevo. Que le quede claro a todo el que nos escuche. Disparar en modo automático o en modo manual no te hace ni mejor ni peor fotógrafo. Son diferentes maneras de trabajar. Y una situación, según tu forma de hacer fotografía, pues elegirás uno u otro. Vas a hacer las fotografías que quieres hacer siempre que entiendas cada uno de los modos de disparo, que en próximos programas iremos explicando cada uno de ellos. Por el momento, pasamos a la siguiente sección del programa. Vamos con... Qué bonita la musiquita de la frase de la semana. Esta vez he elegido una de Chris Steele Perkins, que decía: nunca pienses que la fotografía es fácil. Como la poesía, es sencillo escribir 4 rimas, pero ello no implica que sea un buen poema. ¿Qué te parece la frase, Adelina? Muy acertada, totalmente. La fotografía es muy complicada, es como muchas veces
se dice, ¿no? Lo de tocar una guitarra, ¿no? Es exactamente lo mismo. No porque tengas la mejor guitarra la vas a tocar mejor, porque tengas la mejor cámara vas a hacer mejores fotografías, que hablábamos ahora mismo, ¿no? Es siempre lo que está detrás, el conocimiento que tienes, cómo lo uses yo siempre digo el sentimiento, ¿no? Porque para mí la fotografía, porque hablaremos muy bien más, pero es sentimiento, es vivencia, es lo que tú pongas dentro de esa visión de lo que quieres fotografiar. ¿A ti qué te parece, David, la frase? A mí me parece un poco desacertada el tema de es sencillo escribir 4 rimas, porque es que la poesía no es escribir 4 rimas, aunque sea un buen poema. Todo conlleva un trabajo, un aprendizaje, y es cuando de verdad empiezas a sacar resultados que te puedan gustar o puedan gustar a la gente en todos los ámbitos de la vida. Entonces lo que nos está diciendo es realmente que hay que esforzarse y hay que trabajar para hacer bien las cosas, y ya está. Y así se sacan buenos resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Yo esta frase me parece muy acertada porque la poesía y la fotografía casan muy bien y tienen muchas cosas en común. Cosas como el ritmo, las diferentes figuras narrativas, como la metáfora, que también se puede hacer en fotografía y se puede hacer en poesía. Y sí que un niño pequeño puede rimar cualquier palabra con otra que conozca. Puede hacer una rima fácilmente, pero eso no implica que sea poesía. Pero para escribir poesía empieza simplemente a rimar cosas y tal, pero tienes que leer poesía, tienes que contar algo a través de tu poesía, tienes que aprender también la técnica para hacer poesía, que también hay una técnica. Y en fotografía ocurre lo mismo. Para hacer buena fotografía, sí, puedes empezar a hacer fotografías tal y como sepas, saldrá lo que sea que te salga, pero eso no implica que sean buenas fotografías. Tendrás que aprender la técnica, ver muchas fotografías de autores consagrados, de gente que te puede fiar que su trabajo es bueno y aprender de ello. Lo de los dones que tú dices, vamos. De hecho, he escrito varias veces sobre eso en el blog, que no sé si he mencionado que tengo un blog. Y hablo de que no hay un don innato. O sea, nadie nace siendo artista. O, como digo muchas veces, todos en realidad somos pequeños artistas. Lo que pasa es que tenemos que seguir desarrollando y aprendiendo para mantenernos ahí, seguir siendo esos artistas en potencia que todos tenemos dentro. Yo lo que creo que nacemos destinados a tener cierto interés por algo, diferente cada uno del otro. Yo puedo tener interés por la mecánica y tú por dibujar, Carlos. Puedo nacer con eso. Puedo nacer con esa media neurona de más que a mí me tira para un lado y a ti para otro. Recuerdo que tú tienes una neurona y yo tengo 2. Yo Pues he dicho con mi media neurona. O sea, yo pienso eso, no que estemos destinados, no el destino, no, es la propia mente, todos los cerebros son diferentes, y un cerebro que nace con una bebé, ya cuando está empezando a absorber información, tú le puedes enseñar, puedes ver un coche con 6 meses y quedarse embobado viendo un coche, y otro en cambio se queda embobado viendo un perro. Ya empieza a interesarse por cosas diferentes cada uno del otro, y si lo trabaja, pues al final lo que se le va a dar bien. Es el puro interés, tú lo que le pongas interés se te va a dar bien. Si te obligan a dibujar sin interés, tú, Carlos, me obliga a mí a hacer un curso de dibujo, tú a mí, y te aseguro que sigo dibujando, incluso dibujaría peor, porque lo haría mal a caso hecho. ¿Sabes lo que si yo fuese tu maestro, no dibujarías peor, te lo aseguro. Sí, porque no le pondré interés. No le pondré interés ninguno, ¿sabes? Entonces dibujaría muy mal, igual que ahora. No le enseño mis dibujos porque ya se río Carlos y no creo que reí vosotros. Bueno, pues yo creo que es algo como... Sí que tienes algunas características, ¿no?, que te pueden llevar a preferir ciertas cosas sobre otras, pero que esas preferencias tienes que potenciarlas. Sí, claro. Tenemos que entrenarlas, si no, se debilitan y acaban desapareciendo. Bueno, venga, vamos con Adelina, que le tengo ganas ya. Sí, vamos al lío. Y creo que todos los que están aquí quieren conocer un poco a Adelina y ver su trabajo y que nos cuente. A ello vamos. Mira, el fin de semana pasado que di una clase magistral en Sevilla, en Fotonature, en Andalucía, lo primero que dije, tal cual me subí al escenario, les dije, si me veis que de repente me giro y empiezo a mirar la fotografía y empiezo a moverme así, pararme, porque eso quiere decir que llevo un rollo de 15 minutos. Y todo el mundo empezó a reírse, pero me tuvieron que parar en un momento porque me tiré 15 minutos mirando una foto y haciendo así, el bailecillo, y hablando sobre la fotografía. Es decir, al final yo me centro y empiezo a dar vueltas y voy de un tema a otro y hay que mirar. Bueno, pues entonces vamos a ver si es verdad que tenemos que parar a Adelina de hablar, porque vamos con la siguiente sección del programa, que es... la sección de Adelina Ortiz. Así que vamos a ver parte de su trabajo, nos va a contar quién es, qué hace y, bueno, y todo lo que nos quieras contar sobre ti. ¿Vale? Así que... ¿quién es Adelina? ¿Quién es Adelina? ¿Qué hace aquí? ¿Qué haces aquí, Adelina? Uf, estás larga de contar, aquí me podría enrollar mucho. Enróllate todo lo que quieras. Pues mira, a colación de lo que hablábamos antes, ¿no?, de estas cosas con lo que nacen los bebés, ¿no?, como cuando somos niños. Que va a empezar por ahí. A mi madre, cuando cogí yo mi primera cámara, siempre te va a contar la misma historia porque le dolió mucho, ¿no? Y es que ella tenía una verglis a color y yo cuando era pequeña, yo lo único que quería era coger la verglis a color.
Yo era fijación lo que tenía con su cámara de fotos y yo solo quería hacer fotos. Y el domingo que quería hacer fotos, quería hacer yo las fotos. Y cuando ya era un poquito más grandecilla, hablamos a lo mejor entre unos 7 u 8 años, nos llevaban de excursión, pues bueno, yo soy de Elche, nos llevaban al pantano de Elche, que es muy famoso, a hacer rutas por allí. Y en una de esas excursiones me llevé yo a Berlisa y gasté un carrete de 24 fotos haciéndole fotos a una tubería donde habían gatitos chiquititos recién nacidos. Y entonces, claro, cuando mi madre fue a revelar las fotos, ella se esperaba que yo hubiese hecho fotos Del viaje. con mis amigas, de cómo nos poníamos el bocata, del pantano, pero no, eran las 24 fotos, gatito para arriba, gatito para abajo, 3 gatitos, un gatito. Claro, ella siempre cuenta la misma historia porque, claro, en aquella época, además, revelar un carrete no era barato y, claro, la cantidad de dinero que pago por revelar el carrete y era solamente los gatitos y siempre recuerda esa historia, ¿no? Así que desde bien chiquita la fotografía ha formado parte de mí. Para mí es un modo de ver la vida, es un modo de vivir. No sabría vivir sin la fotografía, tiene mucho sentido, personal, psicológico, para todo. Para mí es una forma de vida. No, perdón que te corte, mira y te pregunto. No, corta. Ah, te corto, vale, te corto. Esta noticia la sacamos, no sé si fue en el programa pasado, creo que fue el jueves pasado, ¿no? Que comentaste, Carlos, que en Inglaterra están ya mandando como terapia médica la fotografía. Y te quería preguntar a ti, Adelina, ¿a ti eso que te llega de alguna manera? ¿Te sirve de terapia a ti la fotografía? Sí, totalmente. Hace unos años pasé una enfermedad muy mala y yo lo único que quería era salir a hacer fotos. Para mí era lo único que me ayudaba, digamos, un poco a relajar la mente de esa enfermedad, a hacer más llevadero ese dolor, porque no pasa, pero sí que me lo hacía más llevadero. Y recuerdo mucho, yo soy una persona de tierra, me gusta mucho la naturaleza y la fotografía, entonces yo necesitaba salir a hacer fotos y quitarme los zapatos. Yo donde iba a hacer fotos, por ejemplo, aunque fuese invierno y me iba a la playa, yo me quitaba los zapatos y me remangaba para meter los pies en el agua con mi trípode y notar el frío del mar, la arena en los pies, hacer esa fotografía de 2 minutos para ver ese efecto seda en la roca, ese vaivén, a mí me hacía muchísimo bien. A mí me ayudó durante aquella época y bueno, y ahora pues recientemente también pasé una época muy mala en estos últimos 2 años, psicológicamente fue muy duro, mucha ansiedad y depresión y momentos en los que son pues, más difíciles el llevar el día a día. Y lo primero que hizo mi chico fue regalarme un objetivo que quería y me dijo, toma, sal, porque te va a venir bien. Y yo salía con mi cámara todos los días y eso era lo que a mí me daba ganas de levantarme cada mañana, de ir a los lugares que me gustaban, hacer fotografía, aunque fuese solamente 1 hora al día, porque no tenía fuerzas para más físicamente, pero a mí eso me hacía vivir mejor ese día, poder pasar ese día de una forma distinta a si no lo hubiera hecho. Es que la fotografía, estamos juntándonos mucha gente de la que pensamos y lo que nos ha ayudado y nos ayuda día a día, aunque no hayamos pasado épocas tan duras como Adelina y como mucha gente, pero por lo menos a evadirnos de la realidad, ¿no? El quitarnos el día a día del trabajo, el estrés, el malo rollo y olvidarnos de centrarnos en algo que nos gusta, que nos libera mentalmente, nos divierte y eso pues también se traduce, ¿no?, en bienestar. Y ahí cuando dicen que solo hacer un clic o la gente que solo quiere hacer imágenes con IA, todo lo que se pierde, ¿eh? Bueno, luego supongo que hablaremos un poquito de esto, pero bueno, el que me conoce ya sabe que soy parte del comité de Reveladas iPhone y en Reveladas iPhone hacemos también así entrevistas y tuve la oportunidad de entrevistar en una ocasión a Isabel Díez y dijo algo que a mí me impactó mucho y ella me dijo en esa entrevista que durante el confinamiento era normal que los fotógrafos de naturaleza nos hubiésemos sentido más tristes, más deprimidos de lo normal, porque los fotógrafos de naturaleza salimos a fotografiar la belleza de la naturaleza y cuando nos quitan esa belleza nos afecta el doble. Es decir, para nosotros la naturaleza es perfección, es aquello que amamos, es aquello que conservamos, que queremos, que intentamos captar y capturar con nuestras imágenes y luego transmitir esas sensaciones, ¿no? Ese amor que sentimos por la naturaleza, ya sea fauna, flora. Y me impactó mucho porque es cierto. Es decir, si tú te quitas, el fotógrafo de naturaleza se quita esa belleza a la que suele ir, en la que suele caminar, donde se suele sentir, como en casa, te falta una parte muy importante de ti. Claro, no solamente disfrutáis haciendo fotos de lo que os gusta, sino estando en el lugar donde hacéis esas fotos. Es una combinación de ambas cosas. Vamos, entiendo perfectamente eso, que otros fotógrafos de otras disciplinas y tal pudiesen llevar en su momento mejor el tema de la pandemia. Qué curioso. ¿Y por qué fotografía de naturaleza y no otro tipo de fotografía en la que haces? Pues desde chiquita ya te digo que a mí yo era muy cabra. De chiquita y me gustaba mucho ir al monte y los animalillos. Y en casa, por ejemplo, yo vivía en casa de mi abuelo y en casa de mi abuelo siempre había animales. Yo crecí con perros y entonces crecí sentada en su regazo viendo los episodios de Félix Rodríguez de la Fuente y en aquella época teníamos de dibujos animados Willy Fogg y yo quería dar la vuelta al mundo y quería ver animales y quería
tocar a los lobos como hacía Félix. Teníamos a Miguel de la Cuadra Salcedo también, que hacía lo de la ruta Quetzal, y yo quería ver el mundo, viajar, y todo era naturaleza, vida salvaje. Yo crecí así, con libros de mi abuelo, de animales, entonces yo creo que desde chiquitita yo ya venía así de fábrica. Lo que he dicho antes, vamos ya con una parte del cerebro ya, con un interés ya previo, que si damos en la tecla y lo descubrimos, avanzamos. Hay gente que se muere y no lo ha descubierto. Sí, ¿sabes? Pasa el día trabajando y haciendo otras cosas y no descubre qué es lo que realmente se le da bien o lo que lo disfruta, y es una pena. Pero claro, hay que probar hasta que das con la tecla. Y Adelina pues ya vería pues ya ver si le quería coger la cámara de su madre. ¿Cuánto has dicho? Encontrar todo y ponerlo en su sitio, pero sí, yo creo que desde chiquitita ya apuntaba maneras. De hecho, además, mi tío, por ejemplo, que él tiene un campo muy cerquita de donde yo suelo salir a hacer fotos, siempre que veo alguna águila por ahí, lo primero que hace es mandarme unas fotos. Coge el móvil y me manda unas fotos. Mira, Sonia, yo he visto un aguilucho lagunero. Y a mí me fascina, ¿no? Que él sepa ya el aguilucho que es, el que ve, y me lo mande, y me encanta. Me encanta que sea parte de lo que soy hoy por hoy, ¿no? De esa forma. Bueno, fíjate, en tu salsa, ahí en mitad de naturaleza, la fotografía que tienes de perfil. Esto es Escocia, que es hogar. Para mí Escocia es hogar. Voy todos los años allí siempre que puedo. Además estoy trabajando en un proyecto para mí muy importante. Que comente el proyecto por si a alguien le interesara. Cuando venga la foto. Vale, que me adelanta. Mira, en la foto anterior, por ejemplo, es de esos momentos en los que yo estaba malita, esta de las lavandas. Yo tengo una enfermedad que se llama, migrañas hemiplégicas, que ahora ya estoy muchísimo mejor, pero los síntomas son muy duros, ¿no? Por ejemplo, se me duerme el brazo derecho, se me duerme todo el lado derecho de la cara y tengo como auras, es decir, pierdo la visión y la capacidad de hablar en algunos casos. Entonces, yo todos los años, este es un lugar que, David, que me conoce, sabe que es uno de mis lugares favoritos, son las lavandas. Todos los años voy a ver las lavandas desde hace más de 6 años. Yo lo descubrí gracias a ella. Sí. Yo no sabía que había lavandas por aquí cerca y me dijo, vente y los ve, y me sorprendió mucho el lugar. Y bueno, pues aquí de hecho fue un día en el que estaba fatal en el viaje, te encuentras mal, no sabes qué hacer, y salí, me quité los zapatos y me puse a hacer fotos, y quería un poco, pues emular un poco esa sensación de esas auras, ¿no? Que tienes cuando pues tienes ese tipo de migrañas que no puedes ver. Y bueno, para ello pues empecé a usar objetivos analógicos, que con un adaptador los pongo en la cámara, y en lugar de usar vaselinas, que en ese momento pues a lo mejor no sabes si manchar el objetivo o no porque quieres hacer otro tipo de foto después, y me funcionó muy bien y fue muy divertido. Te centras en eso, a mí me hizo sentir bien. Las lavandas además tienen efectos relajantes, el olorcito que hay al atardecer es una maravilla, y para mí pues me recuerda un poco eso, ¿no? Ese momento, pues el efecto del fuego, del atardecer, que es ese dolor intenso y que esté así borrosita, pues es el momento en el que tienes auras y la visión pues decae bastante. Bueno, estas son mis fotitas de Escocia, allí en Escocia. Mi hermana vive en el norte de Escocia, y siempre que iba a visitarla decía, yo veo a un fotógrafo que se va a ver las focas y yo quiero ir a verlas. Y mi hermana me decía, las focas van y vienen según la temporada. Y yo decía, que no, que vengo en abril y tiene fotos, y que vengo en septiembre y que tiene fotos. Claro, mi hermana no sabía dónde estaban, y decidí escribirle al fotógrafo, que a veces no escribimos a otras personas pensando que podemos ofender o que no sabemos cómo se lo van a tomar, pero yo soy de las que piensan que mejor preguntar. Y yo le escribí, oye, mira, que yo vengo de visita y soy fotógrafa de naturaleza, y enseguida me mandó todas las instrucciones de dónde estaban, me habló de la colonia, me enseñó fotografías de años anteriores. Total, que me cogí el autobús y me fui a esta colonia. Resulta que esta colonia es una de las mayores colonias que hay en Escocia, se queda allí ya durante todo el año, no tiene depredadores, así que no tienen que irse. Y en 10 años, pues pasaron de ser unas 100 y ahora son ya 700 y pico. Así que sí, y son muy bonitas. Cuando vas por allí, esta por ejemplo es muy graciosa porque esto es un bebé foquita. Cuando baja la marea muchas veces se quedan fritas, se quedan durmiendo tan a gusto al sol, que cuando baja la marea y sus madres se van por allá a buscar comida, ellas se quedan durmiendo. Y cuando llegas, está frita, ya te digo, no me acerqué mucho para no asustarla, pero está frita. Más gusto que se ve autito. Y bueno, a ver, vamos a la siguiente. Bueno, flamenquitos. Ahora tengo un proyecto que estoy haciendo de flamenquitos, son mi pasión, los flamenquitos, desde hace un montón de tiempo. Y estoy ahora con un proyecto sobre todo de los flamencos y de sus reflejos, formas, siluetas. Tengo otro que es un poquito más documental, en el que estoy intentando averiguar con científicos de aquí de la zona el estado del flamenco actual, porque hasta hace unos años pues ha sido el flamenco es un ave que no está en peligro, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que no criaba en esta zona y empezó a criar durante el año del confinamiento. Todo el mundo pensaba que criaron porque no les molestaba a nadie, pero justo en la zona donde criaron es donde normalmente no está permitido ir, es decir, criaron aquí en el Parque Natural de Torrevieja y justo en una zona que es privada, es decir, ahí no se permite entrar a nadie. Entonces estoy intentando ver con científicos de aquí de la zona, averiguar un poquito y trabajar un poco en este tema porque me fascina muchísimo los cambios que tiene tanto el clima como pues el año del confinamiento, como
cualquier otro cambio que pueda haber por la zona, sobre todo por el turismo, en la zona en la que vivo, que pueda afectar a estas aves que tenemos la suerte de tener aquí cerquita. Esos meses que estuvimos encerrados, yo vi una cantidad de días increíble. Exacto. O sea, la contaminación cero. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo, de repente se va y la naturaleza vuelve y revive. Es increíble. Sí. Y lo que quiero decir es que cómo la naturaleza en esos momentos sí que funciona bien, va al ritmo que tiene que ir. O sea, que yo creo que donde vaya a llegar tú y tu gente es que nosotros los reventamos todo y que lo que tenemos que hacer es estar encerrados otra vez. Para que no nos críen más. Yo creo que tenemos que aprender a vivir de otra forma distinta. Más que estar encerrados, a vivir de otra forma distinta. Totalmente. Eres fotógrafo de naturaleza y conservacionista, ¿no? Te voy a hablar un poquito del proyecto que presenté el fin de semana pasado. Yo tenía ya muchas ganas de presentarlo en Sevilla, que tenemos algunas fotitos por ahí que os he mandado. Es en Escocia. Empezó un poco ese proyecto porque es uno de los lugares favoritos donde voy, es una reserva natural que ha estado muy afectada por la gripe aviar. Entonces, las organizaciones que trabajaron allí, pues saben de los fotógrafos que vamos, nos pidieron información sobre los individuos que habíamos fotografiado, si tenían síntomas, si no tenían, si tenían la anilla para visibilizar. Es decir, un fotógrafo conservacionista, digamos, que pone un poco esa fotografía más documental al servicio de organizaciones que las puedan necesitar y luego además predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, cuando sales, yo tengo muy claro el tipo de fotografía que quiero hacer, si estoy trabajando con un proyecto determinado, tanto si es flora como si es fauna, vida salvaje, siempre tiene que primar el bienestar de esa especie, siempre, nunca tu objetivo fotográfico, es decir, si yo ese día no me llevo la foto, no me la llevo y punto, pero nunca voy a ir, por ejemplo, a una zona en la que no debería estar en la época de cría, o cuando cierran según qué sitios, cuando no puedes pasar por ahí. Yo he visto a varios fotógrafos que pasan porque saben que en ese momento pueden hacer la foto del polluelo de esta ave que está en peligro crítico y se la quieren llevar para luego documentar. Es decir, vamos a ser conscientes del daño que podemos hacer cuando estamos en unas zonas en época de cría o en época de apareamiento, en especies que son muy vulnerables. Entonces, todas estas cosas las tenemos que saber. Para ser fotógrafo conservacionista y naturalista hay que leer mucho, hay que hacer mucho trabajo de campo y hay que creer realmente en lo que haces y en que la naturaleza es sabia más que nosotros y debemos respetarla, conocerla y saber muy bien dónde tenemos que ir. Esta reserva natural donde yo he estado trabajando estos años, en este proyecto en Escocia, tienen 3 organizaciones sin ánimo de lucro, unas que velan por el bienestar de la vida salvaje, otras por el bienestar de la reserva natural en sí como paisaje, y cada una de ellas tiene su código ético, cada una de ellas tiene sus permisos para los lugares a donde puedes ir y sus prohibiciones para no ir en determinados momentos en los que pues crían aves que están en peligro crítico. ¿No crees que todos los fotógrafos de naturaleza deberían ser también conservacionistas? Sí, sin ninguna duda. Pero yo creo que ya no solamente los fotógrafos de naturaleza, sino todos en general. Tendríamos que preservar todo lo que vemos. Es decir, yo, por ejemplo, siempre cuando salgo al campo, siempre le digo a la gente, que de vez en cuando pues hago algún tour fotográfico y cuando se vienen conmigo siempre les digo, llevaros el mejor souvenir que le podéis dejar a las futuras generaciones, ¿no? Y es decir, tú no te dejes nunca algo aquí, llévate todo lo que traigas, te lo llevas contigo, pero es que si ves algo, aunque no sea tuyo, llévatelo, porque ese va a ser el mejor souvenir que le puedas dejar a tus hijos. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer todos. Vayamos a la naturaleza o estemos en la ciudad. Mira, yo ahora soy de Elche, pero yo ahora vivo en una zona de costa, en Orihuela Costa. Y es una zona donde vive muchísimo extranjero. Mucho guiri, así hablando en plan cariñoso. Tú los ves que ellos se compran sus palitos estos para coger la basura, para no cogerla con las manos, y ellos mismos se organizan y cada día va uno a recoger la basura de las zonas que tenemos aquí. Esta foto que estás poniendo aquí, la del Alcatraz. Si quieres las voy pasando a medida que tú me vayas diciendo. No, porque casi no me voy a enrollar con todas. Ya ves tú, porque nosotros genial, vamos. Bueno, si queréis eso, porque cada una de ellas tiene una historia. Bueno, en una de las entrevistas que nos hicieron en Reveladas, yo a todas mis fotografías las llamo frustraciones bonitas, porque vienen siempre de, yo me voy a hacer una foto y la tengo en mi cabeza y la quiero y la pienso, pero bien por condiciones climáticas, bien porque la luz no es la adecuada, bien porque el ave no está donde tiene que estar, pues no sale la que yo quería, pero luego sale otra que sale de esa frustración de no poder hacer la que yo quiero y sin embargo se convierten en fotografías muy importantes para mí. Entonces son mis frustraciones bonitas. Bueno, esta foto es del proyecto que os comentaba en Escocia, ¿no? Este proyecto que presenté en Sevilla la semana pasada. Mírale la diferencia en el ojo, tiene solamente un puntito en el iris. Esto es un alcatraz sano 100%. ¿Vale? Si vuelves a pasar a la siguiente, veis que tiene el iris muchísimo más dilatado. Sí. Esto es porque se contagió de la gripe aviar en el 2022. El año pasado hubo un brote muy grande de gripe aviar en Escocia y en general, os voy a hablar de números generales, en esta reserva en la que yo trabajo fallecieron más del 60% de las aves marinas. Estamos hablando de los alcatraces como este, de araos, de alcas tordas, de gaviota tridáctila, que ya antes estaba como vulnerable, catalogada como vulnerable,
y en algunos casos incluso frailecillos que pasan por aquí también y algunas cosas, ¿vale? Entonces, en el verano del 2022 este era uno de los síntomas que eran mortales, es decir, el momento en que se veía que el iris tenía puntitos negros y ya estaba tan dilatado como este, precedía a la muerte, digamos, y ahora, digamos que este año se están viendo muchísimos individuos, este verano estuve ahí en mayo, y se están viendo muchísimos individuos que llevan una vida normal con este tipo de secuelas, ¿no? Lo cual es, entre comillas, una buena noticia. ¿Paso hacia atrás o hacia adelante? ¿Quieres ver fotos anteriores o...? Tú para donde tú quieras. Mira, seguimos para adelante, la de Alcatraz. Ay, mira, mi gran amiga, esta tiene historia también. O sea, yo siempre soñé con fotografiar una águila real. Era el sueño también además de mi abuelo. Yo le contaba, abuelo, que voy y no me sale, que voy y no la encuentro. Y estuve yendo durante 3 años y siempre que iba no bajaba nunca. Yo la veía volar por ahí y no bajaba. Y cuando compañeros iban al mismo lugar que yo y me mandaban fotos, me decían, mira, Adelina, tú estuviste ayer, pero yo he estado hoy y había bajado. La pareja, la hembra, el macho, a otro le bajaba con los pollos. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo voy, a mí nunca me baja el águila real y a vosotros sí? Pues durante 3 años me tuvo yendo y viniendo para ver si la fotografiaba. Y al final conseguí esta foto después de 8 horas encerrada en el hike. 8 horas para conseguir esta foto, porque vino, cogió su comida y dijo, me voy, ahí te quedas. Pero yo ese día lloré de emoción, lloré porque había conseguido una foto que para mí era muy importante, con la que había soñado. Mi abuelo ya había fallecido cuando yo conseguí esta foto, pero yo se la enseñé y se la mandé y siempre que la veo me acuerdo de él porque la conseguí y porque cada intento que iba y se lo contaba. Yo me decía, pues niña, pues no vayas más. Si es que tengo que ir, abuelo, si es que la tenemos que conseguir. Y para mí esta foto, lo espectacular que tiene, aparte de que es mi reina, es que tiene un significado muy potente para mí. Es verdad que las historias que hay detrás de la fotografía es una pena que muchas veces no podamos compartirla. Que dicen que una foto, si tienes que explicarla, no es que no es una buena fotografía, pero yo nunca he creído que sea así. Yo creo que en muchas ocasiones el explicar la historia que hay detrás de una fotografía te ayuda a entenderla mejor y a comprender la magnitud de la calidad de esa fotografía. Yo que soy historiadora, desde siempre me encanta hablar, me encanta contar cosas y yo no entiendo una imagen sin saber de dónde viene, para mí. Pienso que hay imágenes que son impresionantes, pero si no me cuentan una historia, no terminan de llenarme, de llegarme, ¿no? Pero yo pienso que también es un poco personal, ¿no? Dependerá de cada uno. Pues Adelina, podría sacar un libro. Es un pensamiento que ya le da un par de vueltas. Yo quiero mi ejemplar por la cara y firmado. Mis frustraciones, son mis frustraciones, como te decía. O sea, esta frustración me costó 3 años de ir detrás de esta foto, 3 años. Entonces, para mí es una frustración. También está el título, qué bonito. Mi frustración es bonita. Está chulo. Yo creo que llegaría mucho, ¿eh? ¿Has hecho exposiciones de alguna serie de fotografías y tal? He hecho exposiciones colectivas, pero mía propia no. A ver si prontito sí que me gustaría hacer una sobre el proyecto que... Tengo 2 proyectos ahí entre manos, el de los flamenquitos y el de los alcatraces, y de esa sí que me gustaría hacer una exposición cuando los termine. Esta fotografía forma parte del proyecto de las lavandas. Esto es un campito así de espigas también, que forma parte del proyecto que tengo sobre mi enfermedad, sobre estas migrañas, este tipo de migrañas específico. Y también pues un poco eso, ¿no? Emulando pues, estos momentos de pérdida visual, que es lo que cualquier cosa parece cualquier cosa y no sabes muy bien dónde está. Fíjate cómo mostrando algo que a ti te está algo grave en un momento de esta enfermedad que tienes, que es un momento chungo. Además, yo he estado cerca de uno de esos achaques que te dio cuando lo veíamos de Calamocha, que la verdad es que lo pasa realmente mal. Fíjate que puede llegar a salir algo visualmente bonito queriendo mostrar algo que te hace sentir bastante mal. Que si no nos cuenta un poco de dónde viene, estamos viendo una... Qué bonito, ¿no? Qué colores, una foto abstracta, bonita, con su línea y tal, pero que tiene un trasfondo totalmente diferente. Que si no nos lo cuenta y... Es lo que hablábamos antes, ¿no? Es ese efecto, yo creo que sacarlo fuera, ese efecto terapéutico, ¿no? Es decir, para mí la fotografía de naturaleza es vida, es una forma de vivir y poder, pues un poco sacar lo que sientes a través de la fotografía es muy terapéutico, ¿no? Y ese año que me dio, fíjate que todos los años voy a las lavandas y casi nunca me he sentido tan mal como aquel año me dio un episodio muy fuerte allí. Y lo pensé en aquel momento y la verdad es que quería mandaros estas fotos porque son distintas, unas son barridos, otras son con movimiento, otras son trepidadas, otras son con objetivos analógicos y me parece muy interesante simplemente el hecho de que puedas experimentar con 1000 cosas para tener una narrativa de algo que a ti te importa, de lo que necesites hablar, de lo que necesites expresar. Me ha recordado que muchas veces se le tacha a los fotógrafos de guerra de embellecer el dolor humano. Pero no creo que sea así. A ver, nosotros trabajamos con un medio, que es la fotografía, que intenta mostrar su belleza, pero en el más amplio sentido de la palabra. Intentamos darle cierta estética
que llame la atención del espectador. Pero claro, estas fotografías no se hacen para que las de guerra, estoy hablando concretamente, no se hacen para que sean bonitas, sino se hacen para hablar del problema que hay o de lo que está ocurriendo en tal o cual lugar del mundo. Es decir, es darle voz, darle imagen a un problema, a una situación que no puedes explicar exactamente con palabras. Entonces, es algo parecido a lo que tú estás haciendo. Son fotografías bellas, sí, pero estás intentando exteriorizar un problema que tú tienes y explicar cómo te sientes, cómo lo ves, qué sensaciones tienes. Es decir, a través de algo bonito estás hablando de algo malo que te ocurre. Entonces, no creo que sea embellecer los problemas, sino hablar de ellos a través del medio que tenemos nosotros, ¿no? El que mejor sabemos comunicarnos. Sí, yo creo que también depende de la persona. Por ejemplo, cuando iba a presentar el proyecto conservacionista sobre los alcatraces, una compañera, Ari, que me ayuda muchísimo, me decía, pero el audiovisual no tienes fotos así más impactantes de aves así como fallecidas, ¿no? Y yo le decía, es que yo no quiero que sea, el audiovisual no quiero que sea con el horror de la gripe aviar, quiero exaltar la belleza de la especie para que la gente la quiera más, ¿no? Aprenda a amarla, aprenda a sentir que lo que hay merece la pena salvarlo, ¿no? Y sin embargo, hay compañeros fotógrafos que en diferentes, por ejemplo, ahora en Mofoto y el año pasado, que ellos sí que exaltan lo que es la crueldad de lo que puede ser una gripe aviar o una especie a la que cazan, o por ejemplo este año en el Mofoto, que creo que fue sobre los orangutanes, que me pareció brutal. Me considero una persona altamente sensible, entonces yo necesito exaltar la belleza para no sentirme yo peor. Es decir, si yo ya estoy deprimida de por sí, por un dolor, por una enfermedad, necesito darle la vuelta a ese sentimiento, y para mí es exaltar la belleza en la naturaleza, que es lo que a mí me hace sentir bien. Claro. De todas maneras, ahí siempre se ha dicho que hay dos maneras de intentar inculcar a la gente cómo cuidar algo, ¿no? Por ejemplo, un paisaje. Puedes mostrar las fotos de lo bonito del paisaje, o puedes mostrar fotos de la cantera que acaban de empezar en ese paisaje y lo horrible que es, y mostrar a la gente el daño que se está haciendo. O sea, por los dos lados puede llegar a la misma conclusión, que es intentar proteger algo que merece ser protegido. Ya cada uno elige la forma en la que quiera mostrarlo para protegerlo. Oye, vamos a proteger esto que es muy bonito, y por otro lado es, mira lo que estamos haciendo, qué horrible que es. Adelina es de la de enseñar lo bonito, y yo estoy de acuerdo con ella. Yo me identifico con eso. La última vez que yo estuve en Almería, en Cabo de Gata, haciendo fotos, fue con mi mejor amigo. Y él falleció hace unos años, y la primera vez que volví sin él, hice esta foto. Y me nació hacerla en blanco y negro, porque así lo sentía, porque así lo necesitaba. Y era un sitio al que dijimos de ir muchísimas veces y nunca fuimos, ¿no? Y un poco la hice por él, pero con gente distinta, de una forma distinta. Y a mí yo el paisaje no lo entiendo si no es en color. Y sin embargo, esta fotografía para mí fue en su momento en blanco y negro, y siempre será en blanco y negro. Y me encanta, me refiero, no me aporta tristeza, me trae confort, porque quería hacerla y la hice como la sentía en ese momento, ¿no? En blanco y negro. Esta foto la hice con David. Pues mira, esta foto viene porque hay unas choperas muy grandes en un que sitio. También la descubrí gracias a ella. Sí. Yo soy muy de descubrir sitios, me encanta descubrir sitios cerca donde se puedan hacer estas cosas. Y bueno, yo quería hacer esa típica foto, que aún no he hecho, ¿vale? Igual si hay alguien por aquí que sepa de algún sitio que me diga. Esta típica foto de las choperas, donde están pues las choperas que ya se les ha caído la hoja, pero que ves una que le quedan hojitas en 4 ramas, ¿vale? Y ves como el resto del tronco, como que lo ves un poco trepidado, y las ramitas y las hojitas amarillas súper enfocadas, que es una doble exposición, ¿sí? Entonces yo buscaba ese sitio y encontramos este. Pero yo no encontraba, o sea, esa idea que yo tenía, no la encontraba, no la podía hacer. Y entonces, bueno, David estaba allí y empezamos a hacer fotografías así un poquito más de trepidación. Pues eso de David estaba ahí es muy relativo. Ahora después, cuando termine, encontré una anécdota de una cosa cuando estuvimos haciendo fotos ahí en Mazarrón. Eso de que David está ahí, ahora explico por qué. Y bueno, pues a falta de no poder hacer esa fotografía, ¿no? Pues empiezas a trabajar de forma distinta, a hacer otro tipo de fotografías, y bueno, pues esta fotografía nació allí, fue una de las primeras fotografías de trepidación vertical que había hecho, y me gusta mucho, me da muchos recuerdos por eso, porque fui con David y fui a hacer otro tipo de fotografía, y al final pues terminas haciendo esto, ¿no? Al final tienes que trabajar con lo que tienes, y ahí es donde es importante el tener conocimiento, ¿no? De técnicas, de diferentes tipos de fotografía, de ver trabajos de compañeros para en un momento determinado decir, pues voy a probar esto, voy a probar lo otro. Lo de que David está ahí, Adelina y yo, bueno, yo creo que me pasa con todo el mundo que voy a hacer fotos, pero con Adelina me ha pasado, y es que me preguntaron, ella y yo llegamos juntos, o sea, llegamos juntos a los sitios, y nos vamos juntos, pero cuando estamos en el sitio hacemos cada uno, y cada uno se va a su lado, se desaparece, y va a lo suyo, a buscar sus fotos, su encuadre y sus cosas. Tanto es así, que en Mazarrón, haciendo fotos de costa, ella se alejó,
y yo me quedé más cerca de la entrada del aparcamiento, por así decirlo. Se me acercó una pareja, unos chavales jóvenes que estaban por ahí paseando. ¿Qué estáis haciendo fotos? Sí, estamos aquí con mi amigo. Y me dice la chica, pero es que estáis enfadados. Digo, no. Digo, lo que pasa es que porque cada uno busca su sitio y luego ya nos contamos y nos enseñamos la foto. Digo, pero no estamos enfadados. Por eso digo que eso de que David estaba ahí, bueno, estaba, pero a saber dónde estaba David cuando hiciste esa foto. Claro, es que la fotografía al final y al cabo es una actividad muy individual. O sea, aunque te vayas con gente a hacer fotografía, tú vas a lo tuyo y el otro está a lo suyo también. No sé si era Navia, que decía que la fotografía es una actividad de soledad. Es decir, que el fotógrafo siente más soledad porque para hacer realidad esa fotografía en la que piensas, la que quieres, normalmente necesitas primero ese espacio, buscar tu lugar y luego sentir esa soledad para centrarte en esa fotografía que tienes pensada, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que a mí me gusta siempre salir a hacer fotos con gente, me encanta, porque soy súper sociable, bueno, ya lo ves. Yo creo que hay ratos. Pero cuando estamos en el sitio, yo, como dice David, yo me voy para un sitio, él se va para otro y luego nos juntamos, te tomas este cafetito, el antes, el de después, comentas, dices, hablas, te enseño y me encanta ese momento, ¿no? Pero también me gusta ese momento de paz. He ido pasando las fotos mientras estaba hablando para que la gente viese el resto de fotografías que nos habías pasado. Pero te iba a preguntar si querías comentar alguna en concreto de todas las que hemos pasado. La del arbolito en clave alta, al lado del frailecillo, al lado de la gallina de pico naranja. Vale. Yo que no sé distinguir pájaros. Me estoy acoplando a ti. Claro, yo conozco las gallinas, pero las gallinas que se comen, las palomas y poco más, las gaviotas también. Y luego la gaviota, la cigüeña, pero sabe cuáles son, pero no sabe distinguirlas. El otro día confundí una cigüeña con una gaviota, o sea que imagínate yo lo que sé de haber. En fin. Pero esto se aprende, Carlos. Esta foto está hecha en Noruega, en las Islas Lofoten. Y yo vivo muchos años en Noruega. Noruega es mi país adoptivo. La gente que me conoce me llama vikinga, porque yo soy muy vikinga. El primer viaje fotográfico que yo hice a Noruega lo hice una vez que me volví. Es decir, yo en Noruega vivía, pero claro, yo trabajaba, tenía poco tiempo para viajar por el país y cuando tenía vacaciones me venía a visitar a la familia, ¿no? Entonces, cuando me volví de Noruega se me quedó esa espinita de ir a hacer un viaje fotográfico. Y claro, yo en Noruega he vivido pues ventiscas de nieve, inviernos súper fríos, gélidos, y yo quería encontrarme eso cuando fui a las Islas Lofoten. Yo quería encontrarme esas islas gélidas, frías, quería ver las auroras boreales allí con mi cámara y fotografiarlas. No encontré todo lo que quería, es decir, sí que encontré esa Noruega fría, porque había muchísima nieve, como puede ver en la foto, pero todos los días estuvo nublado. En lugar de caer estas nieves grandes, preciosas, que son súper fotográficas, caía como un aguanieve que no terminaba de cuajar y que partía, digamos, como la textura de la nieve que ya había. Todos los días nublados, no conseguimos ver ninguna aurora boreal. Y bueno, un día que íbamos por la carretera, paramos y vimos estos arbolitos y a mí me parecieron como un ejercicio de soledad tan bonito, es decir, estaban ahí, formaban parte del entorno, hacer una clave alta en ese momento, ese árbol que está ahí pero que luego va a renacer en primavera. Y es otra de esas frustraciones, ¿no? Es esa foto que cada vez que la veo recuerdo de por qué quería hacer el viaje y con qué objetivo, y no me traje ninguno de ellos. Ninguno de los objetivos fotográficos que tenía me los traje. Y sin embargo esta foto me encanta, ¿no? Son de estas para imprimir, para tener en casa, porque me recuerda a eso, que da igual los objetivos fotográficos que tengas, te puedes venir con cosas muy bonitas y todo depende de que estés pendiente de qué fotografiar, de que tengas ese ojo, de que estés mirando y de que tengas ese conocimiento, ¿no? Que volvíamos antes, de lo importante que es ver bastantes imágenes para luego poder recapacitar y decir, por aquí podría hacer una clave alta o por aquí algo con movimiento. Sí, claro, una capacidad de adaptación al fin y al cabo, a base de aprender, de conocer técnicas, de ver fotos que hacen otros y tal. Pues bueno, aunque no hagas el tipo de foto que pretendías hacer, siempre se puede sacar algo del lugar al que vayas, sobre todo si es un lugar así tan especial y era un viaje tan especial al fin y al cabo. Bueno, chicos, hemos pasado el tiempo que habíamos comentado antes. Bueno, a mí me gustaría que volviera en otra ocasión, Adelina, y que siguieras contándonos. Y aparte también que vengas con tus compañeras de Reveladas para que nos cuenten también todo ese proyecto y todo lo que estáis haciendo por la fotografía, por las mujeres fotógrafas, para conseguir que se atrevan a darse más visibilidad, sobre todo, que suelen ser... Nosotros solemos enseñarlo todo, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Y a la mujer le parece como que se retiene, como que le da vergüenza, como que no valora su trabajo. Y son una de las cosas en las que ellas están trabajando para que confíen más en lo que hacen. Y me gustaría que un día pues, nos vinierais y nos comentarais, sobre todo para las mujeres que están aquí en nuestro grupo, que les animarais también
darle fuerza para mostrar y trabajar. Sí, además Reveladas iPhona nace por eso, ¿no? Dentro de lo que es la asociación en iPhona somos muchas mujeres fotógrafas de naturaleza y parecía que era necesario crear ese espacio para dar visibilidad. Hicimos un previo, ¿no? A cuando fuimos a presentar el comité, hicimos como un estudio previo y normalmente cuando haces estudios fotográficos el porcentaje es mayor en mujeres y sin embargo después son más hombres, ¿no? Digamos, los que vemos sus nombres en diferentes exposiciones, concursos fotográficos, en redes sociales en general. Y nos preguntábamos el por qué, ¿no? Porque siempre nos retenemos un poco más a la hora de presentar esas imágenes. Y hay miles de respuestas, ninguna es la acertada, siempre generalizamos, pero sí que es cierto que está muy extendido el síndrome del impostor dentro de lo que es la fotografía, ¿no? Y por alguna razón, que no sé cuál es, y vuelvo a decir, específico, es muy generalizado, porque no me gusta decir es por esto o es por lo otro, es muy generalizado, las mujeres parece ser que lo tenemos un poquito más implantado, el síndrome del impostor, como que se piensa que el trabajo nunca es lo suficientemente bueno. Yo, en mi caso, lo soy. Yo siempre he tenido el síndrome de la impostora. Y gracias a proyectos como este, me doy cuenta de que he tenido unos trabajos muy bonitos que lo único que me hacía falta era mostrarlos. Es decir, son muchos proyectos de conservación que tengo ya realizados en Reino Unido y me hacía mucha ilusión presentar el de los alcatraces el fin de semana pasado. Tengo ya 3 también en marcha en esta zona, uno de ellos sobre, por ejemplo, el Mar Menor, la situación que hay ahora en el Mar Menor, y también verá la luz pronto. Y al final, lo importante simplemente es creer en uno mismo y que esos proyectos vean la luz. Hay muchísimas fotógrafas de naturaleza que simplemente con buscar las puedes encontrar. Ahora mismo en iPhona somos 55 en el comité de Reveladas iPhone, es decir, 55 socias fotógrafas de naturaleza. Pero hay muchas más fuera de iPhona, es decir, nosotras solamente cogemos esa parte, tenemos un Instagram, voy a hacer aquí un poquito de publicidad, vamos colocando cositas y vamos presentando a socias, diferentes trabajos, cositas que se hacen también en iPhona. Y además es una comunidad muy bonita y muy chula, y yo os invito a todas las fotógrafas de naturaleza a que presentéis vuestros trabajos donde sea, que los mostréis, porque la calidad de la fotografía muchas veces no es la que creemos. Es decir, la calidad de la fotografía no necesariamente tiene que ser ni que esté más enfocada, ni que hayas utilizado la regla de no sé qué, ni que hayas puesto esto para arriba o para abajo, o que tengas un espacio negativo, o que tengas una clave alta. Es que muestres esa fotografía como tú la has pensado, como tú lo has hecho, porque tú eres la única persona que puedes saber qué es lo que quieres transmitir con esa fotografía. Y esa es la fotografía buena, la que tú haces como tú la quieres hacer. O sea, me has copiado frases. Me has copiado frases. El de las ventanas de Johari era, me fascinó. Las ventanas de Johari. Me fascinó, ese artículo me fascinó. Ahora, Adelina, te vamos a pedir que nos digas dónde podemos ver tu trabajo, dónde podemos ver cosas de Reveladas, cosas tuyas, cosas de iPhona, y todas esas cosas, todos esos enlaces los pondré después para que la gente pueda bichear tus perfiles, tu trabajo y el de Reveladas y el de iPhona también, lógicamente. Así que, ¿dónde podemos encontrarte? Pues mira, yo ya me lo he puesto aquí en mi nombrecito. Así que Adelina Ortiz, foto en Instagram para mí. Como ya os he comentado, yo sufrí mucho tiempo el síndrome de la impostora, entonces no suelo colgar muchas cosas, pero me estoy animando. Yo hoy es la vez que más fotos he visto de Adelina, te lo aseguro. ¿A que sí? No. Pues todas estas las voy a ir colgando. Más, yo siempre digo una cosa, las más. fotos que nos enseñan no existen. Así que tenemos que mostrarlas. Sí. Sobre todo con el trabajo tan bonito que tienes, no es justo que no lo muestres. Pero sí, voy a ir subiendo fotos. Me comprometo a ir subiendo fotitos por aquí. Y bueno, para Reveladas iPhona, en Instagram ponéis @Reveladas iPhona y os sale enseguida. Y luego también en YouTube, en el YouTube de iPhona, desde Reveladas iPhona, para dar a conocer a compañeras fotógrafas, hicimos unos ciclos que se llaman Revelando Reveladas. Entonces, si os vais al canal de YouTube de iPhona, veréis que hay un apartado, hay como una colección de vídeos que son Revelando Reveladas, y ahí se fueron haciendo diferentes entrevistas a compañeras. Las entrevistas terminaron con una compañera, la última que se hizo fue a Isa Herrera, que falleció recientemente, y desde entonces pues bueno, paramos un poquito porque fue una pérdida muy grande para nosotras, era una persona muy querida, ya no solamente por nosotras sino por toda la comunidad fotógrafa. Y bueno, no sé si volveremos a comentar los ciclos o no, porque nos duele y nos cuesta, pero vais a conocer a fotógrafas muy majas en las entrevistas que se hicieron, y a través del Instagram de Reveladas iPhona pues vamos a ir poniendo más cositas y compartimos cosillas de feedback. Todos estos enlaces los pondré para que vean todo esto que nos has contado, que es súper interesante. Nosotros podríamos estar aquí 2 horas más contigo, porque entre las fotos que tienes, lo que cuentas sobre ella, el gusto que da escucharte hablar con esa pasión y ese cariño. Mañana me acuerdo yo de vosotros dos, ¿sabes? Seguimos aquí horas más. Bueno, pues desgraciadamente pues tenemos que ir despidiéndonos, ¿no?
Aunque has dicho que volverás, que estás dispuesta a volver en alguna ocasión. David me dijo, te vienes y yo cuando tú quieras. Lo que pasa es que, bueno, que por motivos de mi reciente maternidad lo hemos tenido que retrasar un poquito, porque tengo aquí a... Vente que te invitamos y va y se pone a ser madre. Para no venir, ¿sabes? ¿De qué excusa? Es lo que voy a ser madre. ¿Cómo que vas a ser madre? ¿Qué excusa más mala si invita a la gente para no acompañar? Sí, para que tengo una actualita de 2 meses, así que bueno. Sí, va bonita. Muchas gracias por acompañarnos. Y nada, claro, algo más que añadir. Ya te despedimos. Sí, bueno, recordar a la gente que nos puede acompañar, intervenir en el directo los jueves a las 8 de la tarde, hora española, en Twitch, y que los martes emitimos una versión reducida de lo que hemos hecho hoy, solamente en audio, en las diferentes plataformas de podcast. Que además, si le gusta a la gente todo lo que hacemos, pues ya sabe que puede apoyarnos haciéndose seguidores, suscriptores, compartiendo en las redes sociales las cosillas que publicamos, dándole a like y bueno, todas esas cosas que ya saben todos los que nos acompañan en directo. Bueno, gente, gracias por acompañarnos, gracias Adelina por habernos dado esta charlita tan interesante, habernos contado tantas cosas y habernos mostrado unos trabajos tan bonitos que seguiremos, por supuesto, y esperamos verte pronto. Para lo demás, buenos a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por venir, Adelina. Carlos, tú y yo nos vemos otro día ya, así es. Que lo pasé bien con la fotografía. Adiós. Buenos a todos, adiós.